bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una predicación más del Ministerio Internacional del Dios Vivo, el conocimiento del Espíritu. La doctrina que tenía que venir para aclarar los misterios que estaban encerrados o escondidos, porque el tiempo tenía que llegar. Hemos hablado de que Jesús de Nazaret predicó hace 2000 años y Jesús de Nazaret anunció y dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, entonces es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En los días de Noé será como los días del Hijo del Hombre. ¿Qué pasó en los días de Noé? Bueno, que Dios había mandado a Noé que fabricara un arca porque iba a haber un diluvio, y el ejemplo de toda esta historia era un motivo de salvación. Obviamente se iba a salvar el que creyera en que iba a llover y que se iba a inundar toda la tierra y que solo el arca era la única forma de salvarse. Pero la incredulidad de la gente fue mayor. Y de hecho la historia nos relata que solo 8 se salvaron en el arca. Ahora, Jesús de Nazaret era el Cristo. El Cristo significa Salvador, significa Redentor. Y es necesario que esté repitiendo yo estas mismas cosas, porque a raíz de que se le va repitiendo y repitiendo, se va quedando, se va acentuando en la mente para poder tener ahora un entendimiento distinto, un entendimiento diferente conforme al Espíritu. O sea, estas enseñanzas van a hacer eso en la mente, renovar el entendimiento, enseñar las cosas del Espíritu para herencia de los escogidos. Hace 8 días hablé de la manifestación del sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ese sumo sacerdote era Jesucristo, o sea, Jesús el Cristo, Jesús de Nazaret, con una enseñanza de salvación que era el Cristo. Por eso se compone el nombre, Jesús el Cristo, Jesucristo. Entonces traía una enseñanza de salvación. ¿Salvarse de qué? De la ignorancia. Porque mientras no había entendimiento, la ignorancia seguía reinando. Pero ahora nosotros vemos que a través de las enseñanzas del Espíritu, nosotros salimos de la ignorancia. Digo, los que hemos creído a las cosas espirituales. Nuestra mente ya no es la misma. Este es un repaso de lo que hemos venido aprendiendo. Entonces, en el antiguo pacto, donde había figura, habían sacerdotes impuestos por la tribu de Leví, que a ellos le correspondía elegir el sacerdote y que el sacerdote hiciera lo que había que hacer hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, durante toda la historia existe el viejo pacto. Cuando viene el nuevo pacto, las cosas cambian. Lo leímos hace 8 días, que si cambia el pacto, es necesario también cambiar de ley, porque no se puede cambiar haciendo las mismas cosas. Entonces, cuando viene Jesús de Nazaret, el Cristo, o sea, Jesucristo, entonces él era el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ese sacerdote venía una vez y para siempre. Para eso servía la muerte, porque él murió, resucitó y volvió a vivir.
entonces quiere decir que ese sacerdote no murió. Entonces no puede venir otro sacerdote a reemplazarlo. ¿Y cuál era el trabajo del sacerdote? Llevar a la gente a la presencia de Dios. Aquellos decían llevar a la gente a la presencia de Dios, pero nadie pudo presentarse delante de Dios. Si eso hubiera sido posible, entonces no había necesidad de un nuevo sacerdote. No había necesidad de un nuevo sacerdocio. Lo importante es según el orden de Melquisedec. Quiere decir que había un orden. Y eso es lo que vamos a ver hoy en día. ¿Cuál es ese orden? El orden de Melquisedec. Melquisedec, según la historia, tenía una función. Ahora, allá, los que nombraban, estoy hablando cuando digo allá, en el viejo pacto, en las escrituras, en los profetas. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto ya termina lo que es viejo. Entonces quiere decir que habían sacerdotes, que eran hombres, pero cuando viene Jesucristo, entonces Él es el último sacerdote y el primer sacerdote. Es el último de todos los sacerdotes, pero Él ya no era un sacerdote carnal. Ya no era un sacerdote que hacía cosas físicas. No, Él, el último sacrificio lo hizo de una forma física, porque nadie se podía presentar delante de Dios sin sangre. Por eso los sacerdotes del viejo pacto llevaban sangre de becerros, de toros, y eso lo menciona ya Pablo en el libro a los Hebreos. Pero ahora vamos a ver y vamos a aprender cómo fue instituido ese sacerdote, ese sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y el ejemplo está en la historia. El ejemplo está en Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham y Melquisedec son dos personajes, dos figuras importantes para poder entender el sacerdocio de Jesús de Nazaret. Vamos a comenzar porque esto tiene que ser visto de esta manera. Vamos a comenzar en Génesis y vamos a leer cuando Dios comienza su relación con Abraham y comienza haciéndole una promesa. Todos lo sabemos, pero nunca ha sido explicado de la forma correcta. Entonces dice, Génesis 12, del 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendicen, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Aquí estamos leyendo la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y viene Abraham y le creyó a Dios. Por eso Abraham es el padre de la fe. Dice que Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Quiere decir que Abraham fue el único en toda la historia que tenía la bendición de Dios. Nadie más. ¿Por qué? Porque Abraham sería ejemplo. Pero muchos se quedaron siguiendo a Abraham. Los judíos hoy en día todavía tienen a Abraham como el padre de la fe. Pero cuando viene el nuevo pacto, eso es borrado, eso es quitado. Y ahora viene un nuevo sacerdote, viene una forma
diferente de alcanzar la bendición. Aquella bendición que alcanzó Abraham, ahora la alcanzan todos los que llegan a Dios por medio de Jesucristo. Y eso está escrito en todo el Nuevo Testamento. O sea, las 14 epístolas que escribe Pablo. Que el propósito era llegar a la presencia de Dios. Y se puede llegar a través de entender la predicación, la doctrina que Jesús de Nazaret predicó. Entonces vamos a leer el 7 del mismo capítulo 12. Y el 7 dice así. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Quiere decir que dentro de la obediencia de Abraham estaba hacer un altar. Y ahí adorar a Dios, glorificar a Dios. Pero no lo podían glorificar porque Dios no traía ninguna enseñanza. Solo traía mandamientos. Mandamientos que Abraham le obedeció. Porque la ley de Moisés no había venido. La ley de Moisés vino 430 años después que Dios le dio esta promesa a Abraham. Entonces, quiere decir que Abraham creyó a Dios y fue obediente a lo que Dios le decía. Dios le decía que lo iba a bendecir, que en él iban a ser benditas todas las naciones. Él le creyó y tomó a Dios como su Dios, a Jehová, según dice aquí. Y entonces, ahí es donde comienza la obediencia de Abraham. Esa gran obediencia que fue contada por justicia. Ahora vamos a ver que después de Abraham haber mostrado esa obediencia, recibe el beneficio de la bendición. Y Dios, para bendecir a Abraham, después de haber obedecido, después de haber hecho estos altares y tener esa obediencia a Dios, entonces recibe la bendición de parte de Melquisedec. Vamos a leer entonces en Génesis 14, del 17 al 20. Y dice así: cuando volvía de la derrota de Kedoadomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, oiga bien, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. El Dios Altísimo es el creador de los cielos y de la tierra, y bendijo a Abraham. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces quiere decir que Melquisedec apareció para bendecir a Abraham. La historia dice que a Melquisedec apareció de la nada. Nadie sabe de dónde vino, nadie sabe quién era su padre, nadie sabe cuándo murió, nadie sabe nada más, sino que el único papel fundamental de Melquisedec era bendecir a Abraham. Y eso es lo que registra la historia. Y esta historia se llama la Escritura. Esta es una Biblia. La Biblia que tienen todas las personas, los creyentes, los cristianos, los de toda índole religiosa. La Biblia que yo les acabo de leer.
Y esta Biblia contiene un viejo pacto que es de Génesis a Malaquías, que se conoce como la Escritura. Cuando Jesús de Nazaret aparece, Jesús mismo dijo: escudriñad las Escrituras, porque os parece que ahí hallaréis la vida eterna. Y aquí estaba la vida eterna cuando yo le leí este pasaje, porque después que bendice Melquisedec a Abraham, Abraham había logrado la vida eterna, el único, porque era un conocimiento. Dice que Melquisedec sacó pan y le bendijo. Puede ser que haya habido un pan físico, eso no lo registra la historia, pero cuando viene Jesús de Nazaret dice: yo soy el pan, yo soy el vino, o sea, la sangre, la carne, y mi sangre es una verdadera comida. Lo dijo Jesús. Entonces quiere decir que ahí entra en función el sacerdocio de Jesús de Nazaret. El sacerdote que es para siempre, el sumo sacerdote, Jesucristo. Y eso es lo que nosotros leímos hace 8 días, que Jesucristo como sumo sacerdote nos llevó a la presencia de Dios. Ahora nosotros vamos a leer algo que es bien importante. Ahora ya en el nuevo pacto, Pablo entendiendo la figura de Melquisedec. Fíjese bien, y aquí Pablo habla de los diezmos, pero nosotros no vamos a tocar la parte de los diezmos, sino que vamos a tocar la parte de lo que es la continuación en el nuevo pacto del sacerdocio de Jesús de Nazaret. Dice así, Hebreos capítulo 7, versos del 1 al 8 vamos a leer. Y después voy a seguir explicando esto. Porque este Melquisedec, aquí lo está narrando Pablo, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Lo mismo que leímos allá. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Quiere decir que Melquisedec era Rey de Justicia y Rey de Paz. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Señor. O sea, que Melquisedec era el rey de paz y el rey de justicia. ¿Y qué fue lo que le dio a Abraham? Eso. Le dio justicia y le dio paz. Entonces, Abraham quedó bendecido por medio de lo que Melquisedec le dijo y lo que Melquisedec le enseñó. Esa era la bendición que tenía Abraham. Entonces, seguimos viendo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Mire lo que dice el 3. Sin padre, Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Qué era Melquisedec? Semejante al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Melquisedec solo apareció como Melquisedec, no como hijo, ni se quedó viviendo. El primero que vivió como hijo fue Jesús de Nazaret, el Cristo. O sea, por eso se le llama Jesús el Cristo, Jesucristo. Entonces él manifestó que él era hijo de Dios. ¿Por qué?
porque él decía mi Padre que esté en los cielos. Cuando oren, oren así, Padre nuestro. O sea, ya era Padre de Jesús y también de los que estaban orando. Pero ¿qué era lo que no tenían? Entendimiento. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha sido Padre de todos, pero el problema es que no todos lo creen porque no todos lo entienden. Los religiosos o la religión les enseña que están en pecado y eso es que están separados de Dios. Entonces no les enseñan que están unidos a Dios. O sea, ellos no conocen a Dios como su Padre. ¿Por qué? Porque ellos tienen una forma de vivir como esclavos, como separados de Dios, como ajenos a la presencia de Dios, porque la religión no da ninguna enseñanza espiritual. Entonces está más que claro. Entonces dice, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Quiere decir que el sacerdote para siempre era Jesús el Cristo. Pero allá había una figura que se llamaba Melquisedec. Y es que ahora nosotros entendemos qué era verdaderamente la función de Jesucristo para llevarnos a la presencia de Dios por ser el sumo sacerdote. Eso no lo enseña la religión. O sea que nosotros estamos oyendo las predicaciones de Jesús de Nazaret para obediencia a ser hijos. Entonces dice, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Quiere decir que el reconocimiento de Abraham hacia Melquisedec, que era sacerdote del Dios Altísimo, que lo llevaba a la presencia de Dios, hizo que Abraham le diera los diezmos. Sigue diciendo, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Les voy a hablar rápido de esto. Los hermanos de los sacerdotes que estaban puestos por los levitas, que funcionaban según la ley, tenían hermanos de otras tribus, porque son 12 tribus, y las 12 tribus vienen de la descendencia de Jacob. Jacob fue hijo de Isaac, Isaac era hijo de Abraham, quiere decir que Abraham era abuelo de Jacob, y de ahí viene la descendencia de las 12 tribus cuando comienza a funcionar lo que la religión tiene, por ejemplo, o que tiene como base, la historia. Pero esa historia tenía que desaparecer, porque cambiado el sacerdote, cambiado el sacerdocio, también es necesario que haya cambio de ley. Entonces ahora rápidamente le explico. Los diezmos en este tiempo es para que la palabra corra. Así los usó José Luis de Jesús en la gracia, porque ya era un nuevo pacto. Entonces no había altar. Pero ¿qué había que hacer? Llevar esta información a toda la gente para que toda la gente crea. Y de ahí van a ser escogidos los hijos de Dios. El que no cree, como dijo Jesús en su tiempo, vino la luz al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y si siguen en las tinieblas, siguen siendo malas. Entonces dice, los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Quiere decir que Melquisedec solo vino para bendecir a Abraham y recibir los diezmos. Abraham le diezmó solo a Melquisedec. Ahora, los que les diezmaban a los levitas según la ley, ellos diezmaban para que en el templo hubiera lo necesario y ellos manejaban los bienes para tener todo eso en orden. Pero cambiado el sacerdocio, entonces ya solo hay un lugar donde diezmar. Según la ley desaparecen los diezmos. Todo aquel que le pide diezmos, pero no le predica el evangelio del Espíritu, lo está estafando. Porque ese sacerdocio ya no está.
ese sacerdocio ya no existe. O sea, ellos no entienden, solo dicen que ya no hay que dar los diezmos porque los pastores hacen esto, hacen lo otro, hacen aquello, y que tienen una vida ostentosa, lujosa, con aviones privados, y sacan ahí que hay los 10 pastores más ricos. Son pastores, pero no son de Dios, porque ellos trabajan según la ley, y la ley solo era una figura, solo era un ejemplo. Lo dice ahí en Hebreos 10:1, porque la ley, siendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede hacer perfecto a los que se acercan. Está más que claro. Entonces, ahora sigo leyendo. Dice, pero aquel cuya genealogía no es contada dentro de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Siempre el menor es bendecido por el mayor, porque es mayor por medio del conocimiento. Entonces, ¿quién es el sumo sacerdote? ¿Quién es el mayor? El que tenía el conocimiento del Espíritu. Jesús de Nazaret, el Cristo, Jesucristo. Entonces, ahora ciertamente, oiga bien, vamos a seguir leyendo. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales en la ley, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. Porque el sacerdote o el sacerdocio de Jesús de Nazaret, y Jesús de Nazaret como sacerdote vive para siempre. Él vive. La ley terminó, pero Él es el único que vive. Y es el único que puede llevar a los hijos a la presencia de Dios. Por eso Él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora entiende bien claro esto. Entonces, es lo que nosotros tenemos ahora como una base fundamental para que nos crea a lo que nosotros enseñamos y que lo llevamos a la presencia de Dios. No por nuestros propios medios, sino que es la predicación de Jesús de Nazaret, el Cristo. Y después vamos a tener una enseñanza muy interesante, y ahí no tiene usted que usar mucho la imaginación ni el entendimiento, sino que va a saber quiénes son los anticristos. De hecho, ya lo sabe, porque Cristo es el sumo sacerdote. Cristo lo lleva a la presencia de Dios. ¿Quiénes son los anticristos? Los que no lo llevan a la presencia de Dios, sino que le quitan su dinero a través de los diezmos, vendiéndole algo que hace 2000 años terminó. Así que esto ha sido todo por hoy, y nos seguimos identificando como verdaderos hijos, como escogidos, como bendecidos con toda bendición.